Ahí no me sale. Muy, pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de su programa Futboleros. Hoy estamos en vivo y en directo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para llevarle las instancias del partido de vuelta por los octavos de final entre Luz y Fuerza de Iguazú, que viene de visita, y Guaraní Antero Franco de local, que recibe al equipo de Iguazú. El partido de ida lo ganó el equipo visitante por 2-1 y una diferencia de un gol. En caso de empate, el equipo de la franja quedaría eliminado local. En caso de ganar por 1-0, irían a una definición por penales. Y en el caso de ganar por 2 goles, clasificaría el equipo local. Gran cantidad de gente de prensa para esta cobertura, sobre todo el video streaming, que es lo que últimamente se está aprovechando en este tipo de transmisiones. Se observa un lindo estado del campo de juego y también lo que podemos observar es que casi nada es de público. Juegan en contra algunos factores como el contexto económico a nivel nacional, el precio de las entradas, bastante elevado, 10.000 pesos para un partido de fútbol. Si vas a la cancha con tu hijo son 20.000 en un partido, y con 20.000 pesos, bueno, te compras buena cantidad de mercadería para 2 o 3 días al menos con una familia tipo. Entonces, a la hora de priorizar gastos, es bastante complicado elegir venir a mirar un partido de fútbol. Estamos con nuestro colaborador Alan, aquí en cámara. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Yo acá en la cancha hace mucho calor y estamos esperando la salida de los dos equipos de este partido. Muy bien. Domínguez, el director técnico. Domínguez, ¿cuánto dice el nombre acá? El director técnico del equipo visitante. Calixto. Calixto. Sí, Conexo. Domínguez Calixto. Vamos a saludar también a nuestro colaborador Rojas. ¿Cómo estás, Rojas, en esta tarde calurosa? ¿Cómo estás para comentar en el día de hoy? ¿Algún mensajito más para estamos iniciando la transmisión? Saludar a la gente más y después lo sigo yo, no hay problema. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá con mucha expectativa, esperando el partido entre Guaraní y Luz de Fuerza. Toda la responsabilidad del equipo local para dar vuelta al resultado. Vamos a ver cómo se paga en la cancha Guaraní local y cómo calculamos. Solamente el Luz de Fuerza lo va a estar esperando para ver la iniciativa que toma el equipo local, dado que tiene la obligación de dar vuelta al resultado. Así que bueno, con toda la expectativa para este partido. Muy bien, vamos a dar las alineaciones. Y ya tenemos la alineación de los equipos. El equipo visitante, empezamos con Amarilla en el arco, Batista en defensa, Prochuc, Ramírez, Cardoso, Almonacid de 6, Segovia, Carola, Insaurralde, Ruiz y Ojeda, los 11 titulares de los dirigidos por Domínguez, Calixto Domínguez. El equipo de Guaraní sale a la cancha con Eduardo Flores, Galván, Machado, Vallejos, Adami, Matías, Romero, Martín, Julián Vera, Benítez, Gómez, Mauro, número 9, Galeano, Leonardo y Dávalos, los 11 titulares del equipo de Guaraní. Bien, aquí estamos con todos. Bueno, está todo bien allí, entonces podemos chequear el monitoreo. Rojas, ¿cómo está, querido? Saludando a compañeros de trabajo, colegas que se hacen presentes aquí en el estadio. Bien, entonces, tarde calurosa aquí en Posadas. Vamos a ver Jorge Amarilla, el arquero del equipo visitante. Baptista,
Bien, esperando la salida de los protagonistas. Tarde calurosa aquí en Posadas, esperando por la salida de los equipos. Vamos a saludar a nuestros seguidores del canal, a la gente que seguramente se está conectando a nuestra transmisión, a la gente de Iguazú que dijo que iba a estar pendiente de nuestra transmisión. Gracias a todos ustedes, a nuestro queridísimo y gran amigo Alejandro Argüello de Rodar Transmisiones, provincia de Corrientes. Le mandamos un abrazo grande, simbólico desde Posadas, y te queremos ver muy pronto transmitiendo nuevamente partidos de los equipos correntinos en la Liga Correntina y también en la provincial. Gran labor de nuestro amigo Alejandro Argüello, periodista profesional, productor, creador de contenidos, siempre presente en todos los eventos de fútbol del equipo de Mandillú. También ahora con transmisiones de los equipos de los chicos, las categorías de divisiones inferiores. Sale Luz y Fuerza con su camiseta muy parecida a la Nueva Chicago, verde con negro. Sale Luz y Fuerza al estadio. A ver, vamos a ver si está saliendo bien nuestra transmisión. Vamos a checar. Decía, gran cobertura de prensa, pero poco público. La verdad, una pena para esta clase de partido. El estadio debería estar lleno. Juegan en contra, les decía, los precios de las entradas generales. Juegan contra el contexto económico, juegan contra la temperatura, juegan contra las vísperas de fiesta, donde se está jugando este partido también. Así que esperemos que muy pronto todas estas cuestiones se puedan solucionar para que más gente pueda ir a las canchas de fútbol y disfrutar de esto que es una fiesta. ¿Qué me decías? Muy bien, tenemos... Bueno, muy bien, las bengalas del equipo de la hinchada del equipo guaraní, que se hace presente en el estadio. Vemos a la hinchada de Guaraní que lo recibe con mucha euforia, bengalas, algunas bengalas. Recordamos que la pirotecnia en cierto modo estaba prohibida, pero siempre se pasan algunas cosillas de los hinchas, siempre pasan de largo, no pasa nada. Sí, tenemos algunos mensajes ya en línea, Rojas. ¿Podés leerlos? Dice, saludos amigazo de a rodar transmisiones, perdón, y sale de 10, dice, a rodar transmisiones. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro Argüello por tu saludo. El árbitro es Carlos Verón. Primer asistente Hernández, segundo asistente Damián Amarilla, todo de la Liga Chaqueña de Fútbol. Así que ahí estaba Alejandro, nuestro amigo, saludando. Muchísimas gracias, estamos en el día de hoy estrenando dispositivo nuevo de transmisión. Esperemos que puedan notar la calidad de imagen, que se vea reflejada en la calidad de imagen, que es lo que buscamos día a día
nosotros poder mejorar tanto la resolución de imagen de nuestra transmisión, también tratar de mejorar todo lo que sea sonido de transmisiones. Algunas cosas, por ejemplo, no las podemos llevar adelante por disposiciones del club. En caso particular, aquí en Guaraní, no se puede bajar al campo de juego financiado el partido para hacer entrevistas, dado que la exclusividad la tiene el canal oficial de Guaraní Antonio Franco, donde elige 2 jugadores, y habría que esperar que ya terminen para poder nosotros también entrevistar a esos 2 mismos jugadores. Por lo cual, si uno necesita entrevistar a otros jugadores del otro club, se necesita, por disposición del club, esperar a que termine el partido y esperarlos afuera para concentrar una nota afuera, lo cual a nosotros nos demora muchísimo tiempo y también nos demora bastante gasto en lo que se refiere a servicio de streaming que estamos usando para transmitir. Entonces se nos complica un montón. Entonces lo que hacemos directamente es transmitir el partido en directo, hacemos comentarios en el primer tiempo, termina el partido y cerramos transmisión desde nuestro lugar. La verdad que se ve un hermoso estado del campo de juego aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Está por comenzar el partido. Va a mover luz y fuerza. Esperemos que sea una linda tarde de fútbol, que todo termine en paz y tranquilo. Partido definitorio, uno de los dos hoy queda fuera del torneo regional. El otro equipo pasa directamente a los cuartos de final. Vemos en nuestros pares correntinos, en estos momentos Mandiyú, debería estar estadio lleno, sin embargo muy poca gente también. Juegan contra, les decía, contexto económico del país, precio de las entradas. La verdad que los clubes deberían rever esta situación, bajar el precio de las entradas a valores más accesibles para la gente, y así poder traer más gente al estadio y poder recaudar, que siempre fue el fin específico, la recaudación a través del precio de las entradas. Pero si pones un precio muy alto, el laburante, el populacho, el que va a la cancha, no va a ir, muchachos. A ver, entiéndanlo. Cuesta horrores ganarse el mango y hoy hay que priorizar comer. La situación del país en la que estamos. No estamos en Disney, ni en Narnia, ni en Estados Unidos, estamos en la Argentina. Y en el interior esa crisis económica se siente aún más. Comenzó el partido, movió luz y fuerza, rápidamente mete un pelotazo hacia la derecha, avisa el equipo visitante que va a comenzar el partido. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Bueno, seguimos. Estamos controlando aquí a ver si sale todo bien. La transmisión lateral sale hacia atrás, jugando el equipo de la franja. Ahora con el número 5, abriendo la cancha, queriendo adueñarse el balón Guaraní. Viene con Galeano. Hay un cartel allá que me encandila, ¿sabes cómo no? Se viene Guaraní, mete el pase al medio. Abriendo la cancha para la subida de Vallejos.
Vallejo toca hacia atrás. Muy buena era el intento. Saludos a Alan, Jorge y Pico. Gracias, Rodar Transmisiones. Y Gilar de la agencia. Bueno, gracias, Alejandro, por estar allí presente siempre con nosotros. Se viene Guaraní por la izquierda con su número 3 Machado. Abre la cancha. Se viene allí. Corta muy bien el defensa de Luz y Fuerza. Era Cardoso que no iba al piso.